llaves y cómo después se utiliza el material. Mira. De hecho, me hacía acordar en Japón, seguro Gonzalo lo sepa, pero para los Juegos Olímpicos hicieron toda una campaña para que la gente lleve sus celulares y determinados aparatos electrónicos, y con eso es que se van a hacer las medallas del año próximo. Así que nada, para aportar ahí, me tenía que salir el aporte ambiental. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de especies en peligro de extinción, ¿no? Sí, una vez más. Así es, de especies amenazadas, que quizás no es de los temas más felices, pero es una realidad que se vive alrededor del mundo, y sobre todo de algunas de las conclusiones que ocurrieron en una reunión que implica acuerdos, ¿no?, entre gobiernos sobre lo que ocurre con el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y de flora. Entre el 17 y el 28 de agosto se celebró en Ginebra, en Suiza, lo que se conoce como la reunión de CITES, por así decirlo, por las siglas, que tiene que ver con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. ¿Qué es de lo que se trata esto, que tiene un nombre larguísimo? Bueno, se trata principalmente de un acuerdo, ¿sí?, entre gobiernos a nivel internacional, que tiene principalmente tres objetivos: regular lo que es el comercio de especies para garantizar, digamos, un desarrollo sostenible y evitar lo que es la pérdida de biodiversidad. Y para esto hay que tener en cuenta una de las cifras que este año conocimos en mayo, que de hecho acá conversamos, sobre lo que fue el último informe de la plataforma de IPBES, en el que decía que 1 millón de especies de plantas y animales se encuentran en peligro de extinción. Y ahí la cifra alarma, sí, pero a lo que hay que ir es a las causas. Y las 5 principales causas en orden eran: cambios en el uso de la tierra y el suelo, ejemplo, deforestación, el avance de la agricultura, ¿no? En segundo lugar, explotación, es decir, ahí tiene que ver con, por ejemplo, la pesca o la caza. En tercer lugar, cambio climático. En cuarto lugar, contaminación. Y en quinto lugar, especies exóticas invasoras. Si nos ponemos a analizar las 5, ¿todas de quién dependen? De nosotros, de actividades, ¿no?, del ser humano. Por lo tanto, ahí también se encuentran las soluciones. Y de todo lo que en estos días, ¿no?, se debatió con muchos intereses en juego, porque vos pensás que actividades como la pesca y la caza tienen un beneficio económico para determinados países, ¿no?, sí, que lo practican, y en el caso de algunas especies estamos hablando de también comercio y tráfico ilegal. Traje sobre todo lo que se considera por parte de los ambientalistas algunos de los logros con 3 especies puntuales de animales, que tenemos una placa así para ver algunos de los resultados. En primer lugar, el caso de los elefantes, ¿sí?, sobre todo lo que tiene que ver con la especie de elefantes africanos. Pues sabes, hay 2 grandes especies, la de africanos y la de Asia. En este caso tiene que ver con los elefantes de África, y lo que se estableció fue limitar el comercio de elefantes para cautiverio. Es decir, establecer controles para que no se envíen elefantes de África para uso, por ejemplo, en zoológicos en otro país. ¿Se entiende? Que los elefantes únicamente se pueden, digamos, movilizar, se puede hacer un comercio dentro de lo que es su hábitat, en donde alguna vez vivieron o en donde viven ahora. Es decir, que queden dentro del continente africano, sí, y de esta forma también combatir un poco el uso de elefantes para actividades de divertimento humano, ¿no? Entonces, sí, de entretenimiento. Exacto, ese es uno de los puntos. De hecho, en el caso, vos sabés que una de las principales amenazas de la otra especie de elefantes, la asiática, es las caminatas, ¿viste?, que se hace para turistas. Sí. Eso de que vos puedas ir caminando arriba del elefante. Sí, sí. Eso tiene graves consecuencias, y sobre todo con una especie que tiene el sentido social de familia es muy importante, y lo que se suele hacer es romper, ¿no?, con esos lazos entre, por ejemplo, lo que puede ser la mamá elefante y su cría. Entonces, ahí hay que tener en cuenta la importancia, ¿no?, para lo que es la especie. En segundo lugar, las jirafas. Dentro de lo que es este acuerdo internacional hay distintas categorías de protección, y se incorporó por primera vez a las jirafas, que en las últimas décadas se redujo en un 40% la cantidad de jirafas que hay en el mundo. Una de las principales amenazas tiene que ver con el deterioro propio, ¿no?, de lo que es su hábitat, sea por deforestación o por otras actividades del ser humano. Entonces acá también se regula, ¿no?, lo que es el comercio y las características, ¿no?, siempre tratando de garantizar el bienestar. Y por último, vos sabés, me interesa mucho a mí hablar de los tiburones, porque siento que el cine siempre nos puso a los tiburones como
un animal malo, ¿no? Sí. Sobre todo la famosa película Tiburón. Tiburón. Y en realidad vos sabés que es una especie que se encuentra en peligro de extinción y por algo que ahora te voy a comentar que tiene que ver con una cultura procedente de China. Bueno, ¿qué fue lo que se incluyó este año? 18 especies de tiburones y rayas que adquieren una mayor categoría de protección. Y esto que te mencionaba de los tiburones, hay una tradición china que tiene que ver con tomar sopa con aleta de tiburón. Y eso lo que termina haciendo que en la práctica se le corta la aleta al tiburón y se tira el resto del tiburón al mar, o sea, se lo deja morir, ¿no? Ahí básicamente por una cultura que en algunos países se viene incrementando por la concientización que han hecho diferentes activistas y conservacionistas, se viene alentando esto de prohibir, ¿no?, ese tipo de uso. Pero en todos los casos acá siempre estamos hablando de hay actividades que se desarrollan de forma ilegal. Entonces, lo que se busca un poco con estos acuerdos y estas reuniones internacionales es poder regular todo este comercio y garantizar la protección, ¿no?, de las especies. Es un tema complicado que quizás no lo vemos como muy próximo, ¿no? Porque en todos estos casos estamos hablando más de animales quizás de otro continente o en el caso de los tiburones en el océano, pero sí hay que tener en cuenta nuestro rol al momento de ser turistas responsables. También. Cuando uno va, yo muchas veces lo veo con amigos que de golpe van a Tailandia y cuando los ves ahí, viste, arriba de un elefante, digo, ahí es donde nosotros podemos cambiar nuestro compromiso y en lugar de... Pero ya te choca, ¿no? Lo ves y... Sí. No digo a vos que estás metidísima en el tema, pero cuando vas tomando conciencia lo miras y ya te da rechazo. En esos casos, si uno quiere tener un contacto con animales propios del lugar, siempre es preferible visitar santuarios, ¿no? Organizaciones que trabajan en pos de la conservación y no en donde el animal, hay que tener en cuenta que para que llegue a esa condición en la que uno se pueda subir, ha pasado por toda una situación, ¿no?, de maltrato y de malestar. Y como estamos hablando de animales, no quería dejar de mencionar algo que ayer en la noche se empezó a dar a conocer, que tiene que ver con la orangutana Sandra. ¿Te acordás de acá del Ecoparque, de lo que era antes el zoológico? Y ahora proyecto de Ecoparque? Bueno, se empezaron a dar noticias respecto de que a fines de este mes se haría lo que es su traslado a Estados Unidos, a un santuario de los Estados Unidos. Recordemos que Sandra llamó la atención a nivel internacional porque fue la orangutana considerada como persona no humana, es decir, sujeta de derechos, porque se la consideró que era un ser sintiente. Y por eso es que justamente se tiene que garantizar que esté en un hábitat con mayor bienestar. Así que a fin de mes seguramente estemos contando, ¿no?, si se hace exitosamente este traslado para que esté en mejores condiciones. Gracias, Thaís. Por favor. Nos vamos a un corte. Cuando volvamos, analizamos el triunfo de la selección en el básquet. Ya venimos.